Bueno, acá tenemos la pared más famosa de la zona oeste. Esta pared arrancó con un poco de humedad. Decidieron bajar todos los revoques. De hecho ya habían hecho las fajas para revocar. Bueno, el chanta dijo, vamos a hacerle cimientos. Dado que no hay cimientos, después dijo, quiero que me limpien las juntas hasta medio ladrillo, dado que se sale solo el polvo. Bueno, así que va, toda con cerecita, toda esta carga de revoque con hidrófugo, tacurú y malla. Esta es la pared más famosa de la zona oeste, dado que los muchachos vinieron a trabajar simplemente por la pared y van a estar acá 2 o 3 meses. La humedad que se ocasionaba ahí en este sector, yo estoy seguro que venía de acá y de la caverna que obviamente había en el baño. Acá había una terrible caverna que bueno, ahí tenemos las muchachas, pero esta pared que arrancó teniendo un poquito de humedad, los muchachos picaron un poquito el revoque como para hacerle unos parches. Después se decidió bajar todo el revoque, ya habían tirado las fajas para, bueno, ahora el proyecto es cerecita, toda la carga de revoque, se le hicieron cimientos, se la inyectó con productos para bloquear la humedad y así todo tienen miedo de que pase humedad y encomendaron a un muchacho, uno de los peores, que limpie cada ladrillo para llenarlo con concreto hasta el 50% del ladrillo. Y esas son las canaletas por donde van a viajar todos los cables.